Buenos días jóvenes, bienvenidos una vez más al curso de comunicación. El día de hoy vamos a reforzar el tema que hicimos la semana pasada denominado acentuación general. Bien jóvenes, antes de hablar sobre las reglas de acentuación general debemos conocer que las palabras según la ubicación de la sílaba tónica se dividen en 4. ¿Cuáles son? Palabras agudas u oxítonas, graves o paroxítonas, esdrújulas o proparoxítonas y las sobreesdrújulas denominadas preproparoxítonas. Recordemos, ¿cuándo una palabra es aguda? Cuando la mayor fuerza de voz va a recaer en la última sílaba, es decir, en la sílaba número 1. ¿Ya? ¿Y cuando estas palabras agudas se van a llegar a tildar? Cuando terminan en N, en S o vocal, ¿ya? Pero hay una excepción. Ojo, ten en cuenta lo siguiente. Si esta palabra termina en S y a esta S le antecede una consonante, entonces esta palabra que es aguda no se tilda. Por ejemplo, la palabra robots. Nos damos cuenta que esta palabra lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba, es decir, en la sílaba bots. Está terminando en S. Según las reglas la debo tildar, pero date cuenta que a esta S le antecede una consonante, la consonante T. Por lo tanto, ya no la tildo. Es una excepción de las agudas, ¿ya? Vamos a ver ejemplos de agudas. Ramón, inglés y menú. A ver, pronunciando nos damos cuenta qué tipo de palabras son. Ramón lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba mon. Inglés en la sílaba gles. Menú en nu, ¿no es cierto? Ahora, analicemos. Todas son palabras agudas porque llevan el acento en la sílaba última, ¿no? Ramón, ¿en qué letra está terminando en? En la letra N. Por lo tanto, la llego a tildar. Según las reglas de las agudas, se tildan. Inglés termina en S. Por esa razón también se tilda. Menú termina en la vocal U. ¿Ya? Y por tal motivo también la llego a tildar porque las agudas me dicen que se tilda cuando terminan en vocal. Las palabras graves llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, es decir, en la sílaba número 2. ¿Cuándo la tildamos? Si no terminan en NS vocal, ¿ya? Si esta palabra es grave y no termina en N, ni en S, ni en vocal, la voy a llegar a tildar. ¿Te das cuenta que es lo contrario a las reglas agudas? También estas palabras tienen una excepción. ¿Cuál es? Si termina en S y a esta S le antecede una consonante, en este caso, sí la tildo, ya, sí se llega a tildar. Por ejemplo, la palabra bíceps, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la sílaba bi, bíceps. Lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Termina en S. Según las reglas de las graves, no se debe tildar, pero date cuenta que a esta S le antecede una consonante. Por tal motivo, sí la tildo, ¿ya? Porque es una excepción de las palabras graves. Veamos los ejemplos de palabras graves. Árbol, tórax y cáliz. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz árbol? En la sílaba ar, tórax en to y cáliz en ca. Todas llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Ahora analicemos lo siguiente. ¿En qué letra está terminando? Árbol en L, tórax en X, cáliz en Z. Todos están terminando en consonante, ¿ya? Menos en N ni en S. Por tal razón las voy a llegar a tildar en la sílaba tónica, ¿ya? Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas, las reglas son más fáciles para poder tildar, pero antes de ello conozcamos cuándo una palabra es esdrújula. Cuando la mayor fuerza de voz recae en la antepenúltima sílaba, es decir, en la sílaba número 3. ¿Y cuando una palabra es sobresdrújula?
cuando el acento o la sílaba tónica recae en la antepenúltima sílaba, es decir, en la sílaba número 4. ¿Cuándo se van a llegar a tildar este tipo de palabras? Ten bastante cuidado. Estas dos palabras, tanto esdrújulas como sobresdrújulas, las vamos a tildar siempre. ¿Está bien? Por ejemplo, la palabra dímelo. Nos damos cuenta que la mayor fuerza de voz recae en la sílaba di. Préstamela en la sílaba pres. Dímelo está recayendo la mayor fuerza de voz en la sílaba número 3 y préstamelo en la sílaba número 4. Teniendo en cuenta eso, dímelo es una palabra esdrújula y préstamelo es una palabra sobresdrújula. Por tal razón, las dos palabras las tildo. Ten bastante cuidado. Estas reglas de agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas solamente se aplican en palabras polisílabas, es decir, en aquellas que tienen de 2 a más sílabas. ¿Qué pasa con las palabras monosílabas? Ten bastante cuidado. Las palabras monosílabas nunca se llegan a tildar, ¿ya? ¿Por qué? Porque poseen una única sílaba. Por ejemplo, ya ten bastante cuidado, aquí dice que nunca se tildan las palabras monosílabas. Por ejemplo, la palabra fe tiene una sola sílaba. Nunca la debo tildar porque no obedecen a las reglas que se han mencionado anteriormente. Lo mismo pasa con fue, también con ti, ya ti nunca se llega a tildar. Por ejemplo, el monosílabo vio. Vio posee una sola sílaba. Por lo tanto, tampoco la tildo. Veamos el siguiente ejercicio. Cinti vi 6 pies. Ella vio la luz, dio pan a Juan. Observemos lo siguiente. Sin es una palabra monosílaba. Ya sabes que a los monosílabos no se les aplica las reglas de las palabras agudas, graves, esdrújulas ni sobresdrújulas. Por tal razón no se llegan a tildar. Ti, vi, 6 y pies también son monosílabos, ¿ya? Ella lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba e, ¿ya? Es decir, en la sílaba número 2. Por lo tanto, es una palabra grave. No la tildo porque está terminando en vocal. Vio es un monosílabo, tiene una sola sílaba. Lo mismo pasa con la y con luz. Dio también es un monosílabo. Por tal razón, no la llego a tildar, ¿ya? Pan, a y Juan también son monosílabos. La pregunta es, ¿cuántas tildes se han omitido? Tu respuesta sería 0. Ninguna tilde se llegó a omitir. Bien, chicos, también recordemos lo que hicimos la semana pasada en la tildación en diptongos, triptongos y hiatos. Veamos cuándo un diptongo se llega a tildar, ¿ya? A un diptongo se le va a aplicar las reglas de agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. Tú sabes que un diptongo se produce ante la unión de una vocal abierta más una cerrada o viceversa, una cerrada más una vocal abierta. Por ejemplo, la palabra habéis, analicemos. Nos damos cuenta que la mayor fuerza de voz recae en la sílaba veis, ¿ya? Habéis está recayendo en la sílaba 1, es decir, en la última sílaba. Entonces, analicemos lo siguiente. Nos damos cuenta que es una palabra aguda. Ahora, las agudas se llegan a tildar cuando terminan en N, S vocal. Esta palabra está terminando en S. ¿La tildo o no? Claro que la tildo, ¿no? Según las reglas de las agudas la debo tildar. Pero ¿dónde la tildo? ¿En la vocal abierta que sé o en la vocal cerrada? Cuando es un diptongo, ya te cuento eso, recuerda, cuando es un diptongo siempre la debo tildar la vocal abierta. En este caso tildo la E. Adiós. Nos damos cuenta que la mayor fuerza de voz recae en la sílaba Dios, ¿ve? Adiós.
¿Te das cuenta? En esta sílaba, adiós. Ahora es un diptongo porque hay vocal cerrada más vocal abierta. ¿Qué palabra llega a ser según las reglas de acentuación general? Es una palabra aguda porque la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba o en la sílaba número 1. ¿Se tilda o no? Sí se tilda porque está terminando esta palabra en S. Ahora, ¿cuál de las dos vocales tildo? La vocal abierta, que es la O. Ya en un diptongo, tanto en creciente y decreciente, siempre se va a tildar la vocal abierta. Ahora veamos, hay otro caso de diptongo. En este caso se produce diptongo cuando hay dos vocales cerradas, pero estas vocales cerradas, ¿cómo deben ser? Completamente diferentes, ya no te olvides. Puede ser UI o si no IU. Ahora recuerda también que un diptongo, cuando hay dos vocales cerradas, es diptongo homogéneo. Aplicamos a ver el silabeo. Cuídate. Cuídate. Aquí hay vocal cerrada más vocal cerrada. Es un diptongo. Esas dos vocales se van a unir en una misma sílaba. Cuídate. Entonces me doy cuenta que la mayor fuerza de voz recae en la sílaba cuy. ¿Ya? Cuy. ¿En qué número de sílaba? A ver, cuídate. Muy bien, en la sílaba número 3. Por lo tanto, esta palabra llega a ser esdrújula. Tú sabes que todas las esdrújulas, sin excepción, se llegan a tildar. Pero ¿cuál tildo? ¿Cuál de estas dos vocales la llego a tildar? ¿La U o la I? Muy bien, siempre debo tildar la segunda vocal cerrada. Es decir, tildo la I, ya se tilda esta vocal, la I. Siempre se tilda la segunda vocal cerrada. Tú sabes cuándo se produce un triptongo. Recuerda, un triptongo se produce cuando hay una vocal abierta al medio y a sus dos costados están las vocales cerradas. Ya, por ejemplo, la palabra limpiáis. Tú sabes que esto es un triptongo, por lo tanto, las tres vocales van a formar una misma sílaba. Veamos, limpiáis. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la sílaba piáis. Ya, limpiáis. ¿Ve? Ahora, analizo. ¿Qué tipo de palabra sería? Aguda. Muy bien, porque la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba, es decir, en la sílaba número 1. Ahora es una palabra aguda, termina en S, por lo tanto la debo tildar. Pero ¿cuál de las tres vocales tildo? Muy bien, debo tildar siempre la vocal abierta. ¿Está bien? La vocal abierta. Ahora veamos cuándo una palabra es hiato simple. Cuando hay dos vocales abiertas o si no, dos vocales cerradas. En este caso, cuando hay dos vocales cerradas, estas dos vocales cerradas no van a ser diferentes, sino deben ser completamente iguales. Cuando digo iguales, puede ser I o si no, UU. ¿Está bien? Por ejemplo, dice tiito. Analizo, tiito. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? Tú sabes que el hiato es separación de vocales. Cuando observo dos vocales cerradas que son iguales, entonces las separo formando sílabas diferentes. Ti-i-to. Entonces me doy cuenta que la mayor fuerza de voz recae en la sílaba i, ti-i-to. Ahora, analiza. ¿En qué sílaba lleva la mayor fuerza de voz? En la sílaba número 2. Por lo tanto, es una palabra grave. Las palabras graves no se tildan cuando terminan en vocal. Por lo tanto, esta palabra no se tilda. ¿Ya? El hiato simple siempre se va a aplicar las reglas de acentuación general. En cambio, en el hiato acentual, esto sí ten bastante cuidado. Tú sabes que un hiato acentual se produce cuando hay una vocal abierta más una vocal cerrada. Pero esta vocal cerrada debe ser tónica. O si no, una cerrada tónica más una vocal abierta. Por ejemplo, si digo cafeína, analizo, si la veo cafeína. ¿Qué sílaba lleva la mayor fuerza de voz? Cafeína. Me doy cuenta que la sílaba es la I, cafeína. Ahora, esta palabra es grave.
Las graves no se tildan cuando terminan en vocal. Cafeína está terminando en vocal, pero ¿por qué la llegué a tildar? Porque a los hiatos acentuales no se les aplica las reglas de acentuación general. Recuerda eso. Cuando veo dos vocales diferentes, una vocal abierta más una cerrada o una cerrada más una abierta y la cerrada suena más, ¿qué voy a hacer? Automáticamente esta vocal cerrada se va a llegar a tildar sin respetar las reglas de acentuación general. Vamos a resolver los ejercicios que se les dejó la semana pasada en la práctica, así poder aclarar algunas dudas que tuvieron. En la pregunta número 1 mencionaba que ibas a llegar a silabear las palabras, después de ello subrayar la sílaba tónica, determinar la clase de palabra y por último aplicar las reglas de acentuación general. Veamos, la primera palabra dice 26. Esta palabra tiene, ¿cuántas sílabas? Tiene 3 sílabas. Recuerda que la E y la I no las he separado porque es diptongo. Ya los diptongos nunca se separan. Vocal abierta más vocal cerrada no se separan. ¿Está bien? E y por eso no lo he separado en sílabas diferentes. Lo mismo pasa en 6. Tampoco las he separado porque se produce diptongo. Esto ten bastante cuidado. Al silabear tienes que ver si es diptongo, triptongo o hiato. Después de silabear, pronuncio, a ver, 26. Me doy cuenta que la sílaba 6 lleva la mayor fuerza de voz, es decir, la última sílaba. La última sílaba es denominada sílaba número 1. Entonces, ¿de qué palabra estamos hablando? De las palabras agudas, ¿ya? Las palabras agudas llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. ¿Cuándo una palabra aguda se tilda? Cuando termina en NSO vocal. ¿Te das cuenta que esta palabra está terminando en S? Por tal motivo la tildo. ¿Pero cuál tildo? ¿La vocal abierta o la vocal cerrada? Ya te dije, te mencioné anteriormente, cuando tú observas un diptongo, siempre voy a llegar a tildar la vocal abierta, ¿ya? Entonces la palabra es 26. Seguimos con el número 2, dice viéndote. Al silabear me he dado cuenta que tiene 3 sílabas, viendo y te. Ahora aquí he observado que hay un diptongo en la I y en la E. Vocal cerrada más abierta se produce diptongo. Por tal motivo no las he separado en sílabas diferentes. No es viéndote, sino es viéndote. ¿Ya? Ahora pronunciamos bien. Dote. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la sílaba bien, aquí en esta sílaba bien. Por lo tanto, nos damos cuenta que es una palabra esdrújula porque la mayor fuerza de voz recae en la antepenúltima sílaba, es decir, en la sílaba número 3. ¿Te das cuenta? En esta sílaba número 3. Entonces, al observar que es una palabra esdrújula, recordamos las reglas. Recuerda que todas las esdrújulas, sin excepción, voy a tildar. ¿Pero cuál tildo en este caso? ¿La I o la E? Recuerda que en un diptongo se tilda la vocal abierta. Por lo tanto, tildo la E. El número 3 dice tuétano. Si la veo, tuétano. ¿Por qué la U y la E no las he separado? ¿Por qué no he silabeado tu, no? Porque aquí se produce diptongo. Recuerda, vocal cerrada más vocal abierta es diptongo. ¿Ya? Ahora analizamos. Tuétano. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? ¿En qué sílaba? Tuétano. En la sílaba tué. En las penúltima sílaba. Por lo tanto, estamos observando que también esta palabra es que, chicos, es esdrújula, ¿ya? Esta es una palabra esdrújula. Todas las esdrújulas se tildan. ¿Cuál tildo? La vocal abierta. Nostalgia. ¿Ya? ¿Cuántas sílabas tiene nostalgia? 3. ¿Por qué no he separado la I con la A? Porque son diptongos. Cerrada más abierta se produce diptongo.
diptongo. Por ese motivo no he llegado a separarlas. Nostalgia. Me doy cuenta que la mayor fuerza de voz recae en la sílaba tal, es decir, en la sílaba número 2 o en la penúltima sílaba. Por lo tanto, es una palabra grave. Recuerda, las graves se tildan cuando no terminan en N, en S y en vocal. Esta palabra está terminando en vocal. Por tal motivo, la sílaba tónica, es decir, la sílaba tal, no la llego a tildar. Bonsai, esta es la última palabra que se les dio, ¿no? Bonsai. Tiene 2 sílabas, ¿ya? No he separado, en este caso, no he llegado a separar la I con la A con la I porque se produce diptongo. Tú sabes que los diptongos se unen, son 2 vocales que se van a llegar a unir. Una vocal abierta con una cerrada siempre se une, ¿ya? Ahora, pronuncio bonsai. Me doy cuenta que la sílaba tónica llega a ser la última sílaba, es decir, sai. Por lo tanto, esta palabra es aguda. Ya la mayor fuerza de voz recae en la sílaba número 1. Entonces, las agudas se tildan cuando terminan en NS o vocal. Y esta palabra está terminando en vocal, por lo tanto la tildo. ¿Cuál tildo? ¿La vocal abierta o la vocal cerrada? Bonsai. En este caso, tú sabes que cuando hay diptongo, tildo siempre la vocal abierta. Después de ello, se te daba algunos ejercicios para que puedas marcar la alternativa correcta. Leamos el número 1. Dice, señale lo correcto acerca de las palabras esdrújulas. Te habla sobre las palabras esdrújulas. Recuerda lo siguiente, que las palabras esdrújulas siempre se van a tildar y la mayor fuerza de voz lleva en la antepenúltima sílaba. No te olvides, siempre se tildan y llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. A ver, veamos. Dice, se llaman también paroxítonas. Eso es falso. No se les llama paroxítonas, se les llama proparoxítonas, ¿ya? Las paroxítonas son las graves. ¿El acento recae en la antepenúltima sílaba? Sí. ¿Ya? Las esdrújulas, el acento recae siempre en la antepenúltima sílaba. ¿Es necesario ver con qué letra terminan para someterlas a tildación? Eso es falso. No importa en qué letra terminen, siempre las esdrújulas se van a tildar. ¿Son las más abundantes del español? No. ¿Ya? Las palabras más abundantes en el español son las palabras graves. ¿Se tilda en algunos casos? Eso es falso, ¿ya? Las palabras esdrújulas siempre se van a tildar. Por lo tanto, ¿cuál sería tu respuesta en este caso? La alternativa B, ¿ya? Esta es tu respuesta, una pregunta recontra fácil. Ahora, en el número 2 dice, ¿cuál es la palabra que está correctamente tildada? Analicemos primero la sílaba tónica, ¿ya? Feliz. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la sílaba lis. Ómnibus. Ómnibus. En la sílaba om. Pan. Tú sabes que este es un monosílabo. A los monosílabos no se les aplica las reglas de acentuación general, ¿ya? Y todos los monosílabos no llevan tilde. Aquí está mal. Examen. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? Examen. En la sílaba xa. Voley. En la sílaba voy. Ahora analicemos palabra por palabra, ¿ya? Feliz. ¿Qué tipo de palabra es? Feliz. Muy bien, es una palabra aguda porque la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba. Omnibus. Omnibus. La mayor fuerza de voz recae en la antepenúltima sílaba, por lo tanto es esdrújula. Examen. Me doy cuenta que lleva el acento en la penúltima sílaba, por lo tanto es una palabra grave. Voley. También es una palabra grave porque la mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba. Ahora vamos a las reglas. Las agudas se tildan cuando terminan en N, S o vocal. Esta palabra que es feliz es aguda, está terminando en Z. Por lo tanto, no la llego a tildar. Esta alternativa está mal.
porque aquí la palabra feliz la está tildando. Feliz no se tilda. Ómnibus es una palabra esdrújula, todas las esdrújulas se tildan. ¿Pero dónde? En la sílaba tónica, es decir, en om, en la letra O. No se tilda en la U. No es ómnibus, es ómnibus, ¿ya? Entonces esta alternativa también está mal. Examen es una palabra grave. Las graves se tildan cuando terminan en cualquier letra, menos en N, S o vocal. Esta palabra está terminando en N, por lo tanto, no la tildo. Este ejercicio también está tildado incorrectamente. Examen no se tilda, en cambio la palabra exámenes es esdrújula. La palabra exámenes sí la voy a llegar a tildar, ¿ya? Voley. Vemos que es una palabra aguda. Las agudas se tildan cuando terminan en cualquier letra, menos en N, S o vocal. No está terminando en N, ni en S, ni en vocal. Por tal motivo, la llego a tildar. Esto sí es correcto. Por tal motivo, mi respuesta es la letra E. El número 3 que dice, elige la palabra que presente acento grave. Tú sabes que las palabras graves llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, ¿no? Es decir, en la sílaba número 2. A ver, vamos. Pejerrey. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En rey, que es última sílaba. Doctor, en la sílaba tor. Misión, en la ción. Chasqui, en la sílaba chas. Wandoy, en la sílaba doy. De todas estas palabras, me doy cuenta que una sola está llevando la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. ¿Cuál llega a ser? La palabra chasqui. Esta es mi respuesta. El número 4 menciona lo siguiente. Señale el grupo de palabras graves que se escriben sin tilde. Entonces recordemos, nos está pidiendo palabras graves. Recordemos que las graves se tildan cuando terminan en cualquier letra menos en NS o vocal, ¿ya? A ver, te dice sin tilde, vamos, carácter. Es una palabra grave porque lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. La tildo, ¿por qué? Porque está terminando en R, ¿ya? Carácter. Entonces esta no sería mi respuesta. Te está pidiendo las graves pero sin tildes. Parásito lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba ra. Es una palabra esdrújula, por lo tanto llego a tildar esta palabra porque todas las esdrújulas se tildan. Aquí vemos que tampoco es la respuesta porque vemos una palabra esdrújula. A ver, vamos a la siguiente. Ciudadano lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba da. Ya es una palabra grave. Las graves no se tildan cuando terminan en vocal. Examen lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba xa. Examen es una palabra grave. Las graves no se tildan cuando terminan en N. Ya recuerda eso. Crimen. Crimen. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la sílaba cri. ¿Es una palabra grave o no? Sí, porque la mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba. ¿La tildo o no? Claro que no, porque está terminando en N. Recuerda que las graves cuando terminan en N no se tildan. Tesis. ¿Cuál es la sílaba tónica? Tesis. La que suena más es la sílaba T. Es una palabra grave porque lleva acento en la penúltima sílaba. Ahora esta palabra está terminando en S. Recuerda que las graves no se tildan cuando terminan en S. Por lo tanto, esta sería la respuesta. ¿Por qué? Porque todas son graves que no llevan tilde. Ahora vamos con la D y la E. Puede ser también una de las respuestas, ¿no es cierto? Cráter. Vamos, cráter lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba cra. ¿Es una grave? Sí, porque el acento lleva en la penúltima sílaba. ¿Se tilda o no se tilda? Claro que sí, porque no está terminando en N, ni en S, ni en vocal. No sería la respuesta a esto. Mensaje. Lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba sa. Es grave. No la tildo porque termina en vocal. Desfile. Desfile también es grave.
no se tilda porque termina en vocal. Mandatario. Lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. No la tildo porque está terminando en vocal. Referéndum. Lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba ren. ¿Por qué la tildo? Y está tildada esta palabra. ¿Por qué? Porque no está terminando en N, ni en S, ni en vocal. En este caso es grave, pero con tilde, ¿no? Entonces, esta no sería la respuesta. Vamos con el número 5. Los cadáveres de las víctimas del fatídico ómnibus que colisionó violentamente están regados en la céntrica avenida y dificultan el tránsito vehicular. ¿Cuántas tildes se han omitido? Entonces analizamos, ¿ya? Solamente analizamos en las palabras polisílabas. Las monosílabas ya sabes que no se deben tildar. Vamos. Cadáveres lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba da. Es decir, en la res es última, b penúltima y da antepenúltima. Es una esdrújula, por lo tanto, la llego a tildar. Todas las esdrújulas se tildan. De las víctimas, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la sílaba vic. Víctimas. Recae la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Es una palabra esdrújula, por lo tanto, la llego a tildar. Del fatídico. Fatídico. Lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba número 3. Por lo tanto, es una esdrújula. Todas las esdrújulas se tildan. Ómnibus, ya te mencioné anteriormente, ¿no? Lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba número 3, es decir, en la sílaba om. La tildo porque es una palabra esdrújula. ¿Qué colisionó? A ver, vamos. Colisionó. Lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba no. Es una palabra aguda. Está terminando en vocal. Por lo tanto, lleva tilde. Todas las agudas llevan tilde cuando terminan en vocal. Violentamente. A ver, vamos. Violentamente. Ya es una palabra grave. No lleva tilde. Están. Lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba tan. Están es una palabra aguda. Las agudas se tildan cuando terminan en N, S o vocal. Está terminando en N, por lo tanto, la tildo. Regados. Lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba ga, es decir, en la penúltima. Es una palabra grave. No la tildo porque está terminando en ¿qué? Está terminando en S. ¿Ya? En la céntrica. Lleva acento en la sílaba cen, ¿ve? Céntrica. Es una palabra esdrújula. Por tal razón se tilda. Avenida. Lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba ni. Es una palabra grave. No se tilda porque está terminando en vocal. Las graves no se tildan cuando terminan en vocal. Dificultan. Lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba cul. Es una palabra grave. Tampoco la tildo porque termina en N. El tránsito, tran, ¿ya? Lleva la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Por lo tanto, es una esdrújula y la tildo. Vehicular, a ver, vamos, vehicular. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la sílaba lar. Es una palabra aguda. Las agudas no se tildan cuando terminan en R. Entonces, contabilizamos. ¿Cuántas tildes se han omitido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu respuesta es la letra D. ¿Ya? 8 tildes se han llegado a omitir según las reglas de acentuación general. Jóvenes, apréndanse bien las reglas de acentuación general de las agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, que esto les va a servir bastante para las siguientes clases. Cualquier duda o consulta, me escriben al WhatsApp para poder atenderlos. Hasta la próxima.